Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Cuando emprendí la tarea de preparar estas cátedras sobre magnetismo para ustedes, fui a la biblioteca para conseguir algunos libros y descubrir de qué se trataba el tema. Nuestra biblioteca no está al día sobre el tema de magnetismo. El único libro que encontré, el más reciente que pude encontrar, es este, que se publicó en 1600. Se llama The Magnet, fue escrito por William Gilbert. William Gilbert nació en 1544 y vivió hasta 1603. Esto lo hace contemporáneo con Kepler y Galileo. Era médico. Obtuvo su título en 1569 en la Universidad de Cambridge. Llegó a ser un prominente médico de Londres. Finalmente, en 1600, lo nombraron médico personal de la reina Elizabeth. Aparentemente no fue muy bueno. Ella casi enseguida murió. Sin embargo, cuando no estaba ocupado aplicando ventosas a desafortunados soberanos, pasaba su tiempo estudiando magnetismo. El hecho es que el único legado personal que la reina Elizabeth hizo cuando murió fue una suma de dinero para William Gilbert para que él pudiera seguir estudiando magnetismo. Gilbert, en realidad, descubrió que uno podía destruir el magnetismo de un material magnético por calentarlo. Gilbert hizo una cantidad de otros importantes descubrimientos acerca del magnetismo. Descubrió cómo uno podía tomar un magneto permanente y hacerlo más fuerte frotándolo suavemente con otro magneto. Descubrió que si uno mantenía una barra de hierro estrictamente alineada por un tiempo largo, gradualmente se magnetizaba. Quizá su descubrimiento más importante fue que la Tierra se comporta como un magneto gigante. Unos cuantos factores más acerca del magnetismo se descubrieron desde el tiempo de Gilbert. Ese es mi tema para hoy. De todos los magnetos sobre la Tierra, ninguno es tan grande como la misma Tierra. En su estudio elizabetiano, el doctor William Gilbert había descubierto ese hecho. Desde entonces, los científicos han descubierto que la mayoría de los planetas tienen campos magnéticos. También las estrellas, y especialmente el Sol. El hecho es que mucho del universo es como una familia extensa de magnetos. Como en toda familia, cada miembro puede tener un efecto significativo sobre los otros. Ya sea en el Polo Norte o aquí en el sur, en ninguna otra parte el magnetismo de la Tierra se siente o estudia con tanta intensidad. Este puede ser un medio ambiente brutal, pero no es sin ciertas recompensas, tales como conocer a los habitantes nativos, o experimentar la aurora, que podría ser la representatividad más grande sobre la Tierra. Se produce por partículas cargadas del Sol y dirigidas por el campo magnético de la Tierra. Pero, ¿qué es exactamente el magnetismo?
Todos en algún momento han jugado con magnetos, de modo que probablemente ya saben mucho acerca de magnetismo. Probablemente saben que pueden usar un magneto para recoger una caja de papel siempre y cuando esté llena de clips de papel de acero. Me imagino que ustedes también saben que un magneto no recoge aluminio o cobre. En otras palabras, algunos materiales son magnéticos y otros no lo son. Una cosa puede ser que no sepan, es que algo magnético puede tener su magnetismo destruido por el calentarlo. Por ejemplo, este es un alambre de hierro. Ustedes pueden ver que es un magnético porque lo sostengo por esta barra de magneto. Voy a destruir el magnetismo de este alambre de hierro calentándolo. Haré eso pasando una inmensa corriente a través del mismo. Mientras se va calentando, el alambre comenzará a doblarse, pero tengo que ponerlo casi al rojo vivo y antes que se desprenda del magneto. Ahora observen. Allí va. Cuando estuvo lo suficientemente caliente, destruyó su magnetismo y se desprendió del alambre. Ahora que he desconectado la corriente, se está enfriando. Cuando está lo suficientemente frío, debería volver a adherirse al magneto nuevamente, así, de este modo. Magnetismo puede ser destruido por el calentamiento. Se restaura cuando el material es enfriado nuevamente. Esto no solo sirve para el hierro, sino que también sirve para otros materiales. Yo tengo aquí algo que se asemeja al hierro común, pero no lo es. Este es un metal muy raro conocido como gadolino. Gadolino no es magnético a la temperatura ambiente, es decir, no se va a adherir a esta barra de magneto. Es porque la temperatura de la habitación ya es tan caliente para el gadolino que su magnetismo ha sido destruido. Si lo enfrío un poco por debajo de la temperatura de la habitación, volverá a ser magnético. Yo puedo hacer eso, puedo enfriarlo sumergiéndolo en este nitrógeno líquido. Miren, yo tengo que tenerlo aquí dentro el tiempo suficiente como para que enfríe lo suficiente y sea magnético. En realidad es magnético de un solo lado un lado está frío. Si intento del otro lado así, no se adhiere al magneto, solo el lado frío se adherirá así. De manera que magnetismo puede ser destruido por el calentarlo, puede ser restaurado por enfriarlo nuevamente en materiales magnéticos. Caliente o frío en la forma de un sencillo magneto o una aurora espectacular. ¿Qué es la naturaleza esencial del magnetismo? La ecuación para la fuerza entre polos magnéticos se parece a la ecuación para la fuerza entre cargas eléctricas o la fuerza entre masas de gravitación. Como cargas eléctricas, polos magnéticos vienen en dos tipos llamados norte y sur. Polos opuestos atraen. Polos iguales repelen. A diferencia de las cargas eléctricas, polos magnéticos siempre vienen en pares iguales y opuestos. Si usted intenta cortar un magneto en dos partes para separar los dos polos, los extremos cortados crean sus propios polos, de modo que cada fragmento aún tiene un polo norte y uno sur. Esa es la diferencia entre cargas eléctricas y polos magnéticos que nos lleva a la pregunta: ¿puede un solo polo magnético existir por sí mismo en alguna parte del cosmos? De acuerdo a ciertas teorías, puede. Teóricamente, algunos polos magnéticos singulares llamados monopolos magnéticos existen y han existido desde y como resultado de la gran explosión Big Bang. Pero si los monopolos magnéticos aparecieron en ese momento, ¿dónde diablos están ahora? Un número de científicos han estado buscando los monopolos magnéticos, pero hasta ahora ninguno ha sido encontrado. Mientras tanto, aún hay bastantes dipolos magnéticos que alcanzan para todos. Dipolos magnéticos son dos polos unidos para siempre en un solo magneto. Estos retroceden hasta llegar a William Gilbert. William Gilbert
el hombre quien fundó el estudio del magnetismo, describió a la Tierra como un magneto gigante. La Tierra tiene un campo magnético intrínseco. Es muy parecido a un magneto gigante. Las líneas magnéticas de fuerza de la Tierra parten de la superficie de un hemisferio y regresan en otro hemisferio. El patrón o molde de esas líneas de fuerza es muy similar a la de una barra de magneto. El campo magnético de un magneto, con sus dos polos, es similar en forma al campo eléctrico de dos cargas iguales y opuestas. Una curva circular de corriente eléctrica también crea un campo magnético de esta forma. Así lo hace también cada protón, cada neutrón y cada electrón en el universo. La Tierra misma tiene un campo dipolo que casualmente indica hacia el sur, por lo cual las agujas de la brújula sobre la Tierra indican hacia el norte. Ese punto puede ser muy útil a veces, especialmente en un tiempo como este. Estos marines están utilizando una brújula para encontrar el camino de regreso al campamento. Los soldados, como si también los marineros, hace mucho que usan brújulas para llegar de aquí hasta allí, cruzando una colina o dando la vuelta al mundo. Y el éxito que han logrado es porque la aguja magnética de una brújula siempre indica hacia el norte. Pero ¿cómo funciona una brújula? O en otras palabras, en realidad, ¿qué le sucede a un magneto en un campo magnético? En cualquier campo magnético, un magneto experimenta fuerzas iguales y opuestas en sus polos, de manera que tiende a alinearse con el campo. De hecho, es así como la dirección del campo es definida. No importa el destino, la aguja magnética de una brújula puede indicar el camino porque se alinea con el campo de la Tierra. Por lo menos lo hace así aquí en la superficie. Pero ¿qué sucede a mayor distancia por encima de la superficie de la Tierra? Okay, we're looking at about. That's great. Yeah. About 52 degrees. En el principio la gente pensó que el campo dipolo de la Tierra se extendía indefinidamente en el espacio, pero ahora sabemos que no es este el caso. Está limitado en dirección solar por el viento solar del Sol que choca con el mismo continuamente. Lo limita a una distancia de 40.000 kilómetros en dirección solar. En dirección opuesta, dirección de la cola, se extiende por millones de kilómetros según lo que sabemos. La cola de la Tierra no es muy diferente a la de un cometa en realidad. Está compuesta de flujo magnético. Flujo magnético se define en una analogía perfecta con el flujo eléctrico como el flujo del campo a través de cualquier superficie. El flujo eléctrico a través de un pequeño elemento de superficie es igual al área por el componente del campo eléctrico perpendicular al mismo. El flujo total es la suma o integral de todo el flujo a través de la superficie. El flujo a través de una superficie cerrada es igual a una constante por la carga interior, a veces se escribe como epsilon sub cero. Esto se llama la ley de Gauss. Para un dipolo
dipolo eléctrico se aplica la ley de Gauss equilibrando el flujo exterior de la carga positiva contra flujo interior hacia la carga negativa, de modo que el flujo total como la carga es cero. Flujo magnético se define exactamente de la misma manera. Conceptualmente, flujo es una medida de la cantidad total de las líneas de fuerza que pasan a través de cualquier superficie. Pero dado que todos los magnetos son dipolos, el flujo magnético total a través de cualquier superficie cerrada siempre es cero. El flujo exterior de los polos norte siempre es cancelado por el flujo interior hacia los polos sur. Esta es la ley de Gauss para el magnetismo. Luego, para cualquier otro magneto, el flujo total magnético fuera de la Tierra es exactamente igual al flujo hacia adentro de la Tierra. Pero, ¿de dónde viene el flujo del planeta? El campo magnético principal de la Tierra sabemos que es por el fluir en gran escala de las corrientes eléctricas en lo profundo de la Tierra. Pero el campo principal, el componente dipolar, está asociado con estas corrientes. No sabemos exactamente cómo este campo magnético se produce. No tenemos un modelo aceptado en detalle para el mecanismo de producción. Sabemos que de alguna manera está relacionado con el movimiento de estos materiales conductores derretidos en la rotación de la Tierra. Estos materiales están especialmente en el interior profundo, principalmente níquel y hierro fundido. Porque el campo magnético de la Tierra origina de la rotación de la Tierra, más o menos se alinea con esa rotación. En realidad todo el campo se bambolea alrededor una vez cada día porque es desviada aproximadamente 11 grados y medio. Esa diferencia es conocida desde la antigüedad. Los exploradores siempre tuvieron que compensar por ella, algunos con más éxito que otros. Pero aún para el mejor marinero, el campo magnético de la Tierra no se queda quieto. El campo magnético de la Tierra continuamente está cambiando. El hecho es que las cartas de navegación, aquello que utilizamos para determinar nuestra dirección utilizando medidas con brújulas, tienen que ser cambiadas a intervalos fijos a fin de que sean suficientemente precisas para los propósitos de navegación. De modo que el campo está cambiando constantemente. A través de millones de años, su cambio es mucho más dramático que esto. De hecho, la polaridad en realidad se revierte, no de manera periódica, sino en una manera no periódica, no obstante, frecuentemente en términos de tiempo geológico. Desde un punto de vista geológico, este lanzamiento de los polos magnéticos de la Tierra norte para el sur tiene lugar bastante frecuentemente y aproximadamente cada medio millón de años. El campo del Sol cambia su dirección cada 11 años. Este es un proceso notable que comienza con manchas en el Sol. La polaridad magnética de las manchas en el Sol es diferente en cada ciclo sucesivo de 11 años. Una mancha de Sol es una región oscura que vemos sobre la superficie del Sol, la cual encontramos. Es el resultado de campos magnéticos intensos. Las manchas del Sol siempre aparecen en pares porque no hay monopolos magnéticos. De manera que yo siempre tengo que tener un norte y un sur o una polaridad de un más o un menos juntos. Mi tendencia es ver dos manchas de Sol grandes y las líneas de fuerza magnéticas irán de una mancha a la otra. Vemos surgir las manchas del Sol como si un tubo grande de flujo magnético hubiera surgido desde abajo de la superficie. Vemos la intersección de este tubo con la superficie como una mancha de Sol muy fuerte. Manchas de Sol muy fuertes crean consecuencias muy fuertes. También está el viento solar, no tan obvio, pero igualmente evidente, cuando sale prontamente para hacer estragos con el campo magnético de la Tierra.
El Sol es el origen del viento solar, una salida a alta velocidad de todo el material en la atmósfera del Sol. Esto sucede de manera curiosa. La atmósfera exterior del Sol, la corona solar, está muy caliente. Eso es lo que vemos alrededor del Sol en un eclipse solar total. Tiene una temperatura de 1.000.000 de grados. Cuando el gas se pone tan caliente, le es más fácil escapar del Sol, porque está tan caliente, la conductividad es alta. La temperatura del viento solar permanece alta aún en lugares muy alejados. Aún en la Tierra es bastante alta. En consecuencia, el gas puede escapar del Sol. Fluye hacia afuera bajo el control del campo magnético. El viento solar arrastra las líneas de fuerza, luego las líneas de fuerza controlan el material. Si tengo un gas de partículas cargadas enhebradas por un campo magnético, las partículas cargadas pueden moverse fácilmente a lo largo de las líneas de fuerza, pero luego intentan moverse a través de las líneas de fuerza y giran en forma de espiral alrededor de ellas. Ese movimiento giratorio en espiral es producido por lo que llamamos la fuerza Lorentz. Un campo magnético no aplica fuerza alguna a una carga eléctrica en descanso. Sin embargo, si la carga eléctrica está en movimiento, hay una fuerza magnética llamada la fuerza Lorentz. Esta es perpendicular a ambos, el campo y la dirección del movimiento de la carga. La fuerza es convenientemente expresada utilizando el vector por producto. Porque la fuerza magnética sobre una carga eléctrica en movimiento siempre es perpendicular a la velocidad. La fuerza no aumenta o baja su velocidad. En cambio, las cargas tienden a curvarse alrededor del campo en trayectorias circulares o de espiral. En campos magnéticos no uniformes, cargas eléctricas pueden estar atrapadas, como lo están, por ejemplo, en los cinturones de radiación Van Allen. Cerca de la región polar, partículas cargadas a veces llegan lo suficientemente cerca como para golpear la atmósfera, emitiendo luz como electrones golpeando una pantalla de televisión. Ese es el origen de la aurora espectacular en los polos norte y sur. Por lo general, sin embargo, el efecto del campo magnético es mantener alejadas de la Tierra a las partículas cargadas. El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo para nosotros, protegiéndonos de las partículas energéticas del Sol y rayos cósmicos. Somos afortunados en tener el campo magnético de la Tierra. Proporciona la vida sobre la Tierra así como la conocemos. Algunos otros planetas tienen campos magnéticos. Júpiter, Saturno y Urano tienen campos magnéticos. Venus no tiene un campo magnético. La gente solía llamar a Venus la melliza de la Tierra porque eran similares en tamaño y casi a la misma distancia del Sol. Ahora sabemos que este no es el caso. Venus es como una Tierra que se ha echado a perder porque no tiene un campo magnético para protegerla de la manera como lo tenemos sobre la Tierra. Cuando William Gilbert afirmó que la Tierra se portaba como un magneto gigante, poco se imaginó que había dado con uno de los ingredientes decisivos que hacen la vida sobre la Tierra posible. En realidad hemos aprendido mucho acerca de la naturaleza del magnetismo, pero no deberíamos olvidarnos que todo comenzó con este libro de William Gilbert. Este libro en realidad es extremadamente precioso. Se cree que hay algo así como 60 tomos sueltos de la primera edición de William Gilbert en todo el mundo. Esta copia en particular es muy especial porque una inscripción en la primera página se cree que fue escrita por el mismo Gilbert. Si esto es así, entonces este es el único ejemplar conocido de la Tierra de Gilbert. Sin embargo, tan precioso y valioso como este libro no es el escrito más antiguo que tenemos sobre magnetismo. El hecho es que hay un manuscrito sobre magnetismo que llegó 300 años antes del libro de Gilbert. Fue escrito por un hombre llamado Pierre de Marincourt, también conocido como Peter Peregrinus.
Eso significa peregrino, de modo que pueden pensar en él como Pedro el peregrino. Permítanme contarles todo lo que se sabe sobre esta figura oscura. Su manuscrito se llama una epístola, que es la palabra latina para la carta. Es una carta, en realidad, que él escribió. El título de la carta es Carta sobre el magneto de Pedro Peregrinus, de Marincourt o Sigrus. Punto. Fin del título. La carta describe el comportamiento de los magnetos, varias cosas acerca del magnetismo, y no nos dice nada acerca de Pedro mismo. Al final de la carta, la conclusión dice, completando el campamento en sitio de Lucera, en el año de nuestro Señor 1269, el 8º día de agosto. Y esto es todo lo que se sabe acerca de Peter Peregrinus. And that is everything that is known about Peter Peregrinus. Basado sobre esta información, los historiadores nos han dicho que era un ingeniero en el ejército de Charles d'Anjou, rey de Sicilia, que era de cuna noble, de Maricourt en Picardie, que era un teólogo y hasta un franciscano. ¿Cómo saben todo esto los historiadores? Yo creo que se llama imaginación erudita. Los eruditos no son los únicos con imaginación. El mismo Peter Peregrinus tuvo imaginación. Fue la primera persona en inventar una máquina de movimiento magnético perpetuo. Fue la primera de muchas. Cuando no funcionaba, así como todas las otras que le siguieron no funcionaron, él fue el primero en echarle la culpa al tipo que la hizo para él. Pero sus observaciones astutas acerca del comportamiento de magnetos hicieron su manuscrito muy valioso. Hay 31 copias conocidas de este manuscrito. Y por las pautas de la Edad Media antes de la invención de la imprenta, esto significa que este manuscrito fue un aplastante bestseller. Por lo menos una de esas copias cayó en las manos de William Gilbert, porque Gilbert se inspiró y lo citó fuertemente en esa carta que vino a nosotros de la bruma del tiempo. Hablando del tiempo, se nos acabó. Les veré la próxima vez.